Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. En los últimos tiempos hemos tenido que dedicar mucho al tema internacional, un tema que, aunque es internacional porque se centra dentro de un marco extranjero, no deja de ser de nuestro interés puramente nacional. Quiero referirme, o me estoy refiriendo, obviando toda la carga política que está en el debate de la opinión pública dominicana, el tema de la reelección, no reelección, el tema de la energía, en fin, todo eso es un tema permanente de la República Dominicana. Pero nosotros no podemos obviar que algunos de los problemas que nos afectan tienen raíces profundas en nuestros vecinos. Es decir, la expectativa que hay en lo pertinente a la búsqueda, a la observación y a la solidaridad con nuestros vecinos. Y me refiero indudablemente a que nuestros vecinos cercanos en términos geopolíticos. Hace un tiempo más de 50 años, que una nación del Caribe decidió el trayecto de una política determinada. Ese trayecto le ha costado mucho sacrificio a ese país. Pero no solamente el sacrificio, sino que producto de ese ejemplo, otros países vecinos han pagado consecuencias de la intolerancia del poder internacional. Naturalmente me estoy refiriendo a Cuba. En el 1959, se da un fenómeno revolucionario donde un grupo encabezado por un líder en aquella época tomó el poder político y militar de una isla que debió recomponer una sociedad que iba rumbo a la deshumanización.
ese liderazgo de entonces, encabezado por Fidel Castro, y un grupo de revolucionarios decidieron que no podían permitir el tránsito que llevaba la isla cubana, dirigida por los intereses puros y plenos de los dueños de entonces. Y se dio el fenómeno revolucionario que encabezó Fidel Castro para toda una larga historia. Una larga historia que comenzó desde el primer día de la revolución, cuando los intereses de los dueños del mundo comenzaron a moverse para preservar todo lo que ellos habían instalado en el sentido de la del peor comportamiento del capital, que sin duda alguna había ya fermentado la sociedad cubana. Claro está, esa derrota no podía asimilarse. El capitalismo de entonces no podía asimilar esa derrota como buena y válida, sobre todo de un grupo desconocido en cierto modo en el centro político del mundo. Y para ellos fue tremenda sorpresa. Ahora, ¿qué ha pasado? Se han montado todo tipo de conspiración por destruir aquel fenómeno revolucionario hasta la fecha. Los cubanos han pasado todos rigores que de una u otra manera, la conspiración arma y ha armado permanentemente. Atentados contra las personas dirigentes de la Revolución Cubana, especialmente su jefe máximo, que no se saben ni contar la cantidad de atentados personales. Pero nos quedamos en los atentados personales contra Fidel Castro y otros dirigentes de la Revolución Cubana. No. Si nos quedamos ahí, entonces veremos incompleta la historia. Grandes atentados se hicieron entonces contra la nación cubana para impedir su desarrollo económico, cultural e intelectual. Pues se dedicaron a estudiar las posibilidades y el sistema de producción económica, y de esa manera boicotear esos procesos que obligarían posteriormente a Cuba a tener que recurrir a importaciones y a otros movimientos que de una u otra manera totalmente agredidos por el bloqueo, se veían entonces en la obligación de recurrir a determinados y costosos medios para poder abastecerse o sobrevivir o desarrollar algunas actividades. Eso se explica muy bien. Por ejemplo, una notoria o un notorio atentado contra Cuba ha sido en varias ocasiones contra sus cosechas agropecuarias. La fiebre porcina, un fenómeno
que lo introdujeron en un momento donde Cuba tenía proyectada una gran actividad, donde un gran desarrollo de la industria porcina, pues fue echado abajo por los efectos de haber introducido bacilos que golpearon duramente aquel proyecto cubano. La práctica de boicotear en el sector turístico, en el sector económico, en el sector científico, todo eso, además de los atentados personales, han sido las tareas fundamentales de los imperios encabezados por el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido a quien más le ha dolido el fenómeno de la Revolución Cubana, porque fue a quien era el encargado de mantener, el encargado de tutear aquella fuente económica y social que era Cuba anteriormente. Ese peso, ese dolor, ese rencor ha permanecido durante todo el tiempo en los cimientos de la sociedad imperialista. Y no le perdonan ni a Fidel Castro ni a la revolución, esencialmente, ningún movimiento. Por eso ese ensañamiento permanente contra Cuba, que no importa, Cuba no ha estado nunca tranquila de amenaza, lo que la ha obligado a tener que invertir gran parte de su economía en la defensa de su soberanía. Mucha gente no entiende eso y hablan, no, que tal cosa. Sí, los propios dirigentes cubanos no son muy dados a hablar en esos términos, pero muchos de nosotros estamos comprometidos a analizar lo que otros llaman errores, que normalmente pueden ser calificados de errores, pero Cuba no ha tenido nunca, después de su revolución, un desenvolvimiento normal sin amenaza. Siempre ha vivido amenazado y han tenido que desarrollar un mecanismo de hiperdefensa. Por eso se han mantenido. Pero no están fuera del peligro permanente de las amenazas. Y ahora, precisamente, después del fallido intento de los imperiales contra Venezuela, pues hacen saber que Cuba está en la lista para atacar a Cuba como parte de su estrategia. Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero esos son los objetivos públicos. También la República Dominicana y también Haití, porque el programa establecido por lo que es el pentagonismo definido por Juan Bosch es precisamente arrebatar, volver a traer a su rincón de dominio lo que en un momento determinado el comandante Fidel Castro y Hugo Chávez Frías pusieron en evidencia, claro, en América Latina, de que se podía vivir y desarrollarse
sin ser esclavo económico de un imperio que simplemente ha vivido a través de los recursos ajenos. Ante esa situación, indudablemente que los Estados Unidos, en este momento encabezado por el señor Donald Trump, entiende que su próximo blanco es Cuba. Pero nunca el señor Trump ha leído a Neruda para saber que en el queso pueden salir tornillos y que no hay enemigo grande ni chiquito en circunstancias de justeza. Y ya ellos lo saben. Lo aprendieron en Vietnam, lo aprendieron en Corea y lo aprendieron en la República Dominicana en el 1965. Pero ellos insisten en que deben tomar el dominio de los pueblos ejerciendo fuerzas diferidas, porque ellos no recuerdan ni establecen razones por la cual un gran presidente de los Estados Unidos, independientemente de lo imperialista que fuera, se dio cuenta de algo frente a la humanidad. Y fue la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, pues indudablemente fue una realidad donde el imperialismo tuvo que ceder porque sabía que no podía cobrar a cambio de nada. Y el imperio tenía mucho más que perder, o tiene mucho más que perder en el orden material. Y no es tan fácil llamar al enemigo malo como verlo llegar. Hoy, de nuevo el señor Trump amenaza a Cuba. Un pueblo que lo que está luchando es por salir adelante con todas las dificultades que el tiempo y las circunstancias pasadas le han presentado. Hoy comienza a ser parte de un blanco caprichoso del poder imperial. Pero, ¿acaso no sabrá el señor Donald Trump que el costo de una agresión, digo una agresión militar, porque agresión ha habido todo el tiempo, pero una agresión contra Cuba no le saldrá tan cómoda? Y el señor Donald Trump debe aprender y pensar que Cuba es un pueblo determinado en defender, además de su soberanía, defender su dignidad. Que Cuba no es un sistema improvisado, que Cuba no es un estado terrorista, que Cuba no es un estado fundamentalista. El señor Donald Trump no lo sabe. Por eso lanza su bravuconada, sus amenazas contra un pueblo que ha estado simplemente vivo por la dignidad, pero sometido al deseo de todos los caprichos que han tenido los diferentes gobernantes norteamericanos a partir del 1959. Nosotros, este programa,
no nos importa mucho algunas cosas, sino tener la oportunidad que tenemos siempre de poner sobre la mesa los detalles que retratan, que desnudan las intenciones imperiales, que funcionan en dos frentes, en el frente externo y en el frente interno. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más sobre el mismo tema, porque es demasiado lo que hay que decir. Señor director. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, continuamos en sentido común sobre el tema de Cuba y Venezuela. Sobre Cuba queríamos decir algunas cosas. Hay una cantidad de gente que por ignorancia unos, por intereses otros, y una parte por ninguna de las dos cosas, ni son ignorantes, ni tienen intereses, pero son autómatas. Y a esos tres sectores hay que decirle lo siguiente. Es bueno que sepan
que nosotros no venimos aquí a hacer apología ni defensa a ultranza de ningún sistema. Lo que venimos es cada día a buscar la verdad. Y la verdad es sencilla. Y en este caso la quiero dejar de tarea. Si usted busca los logros sociales, económicos y culturales de Cuba y lo compara con los nuestros, para no irnos para otro lado, es de eso que se trata. Nosotros hemos sido totalmente diferentes dentro de un sistema capitalista. Somos capitalistas y un grupo orgulloso de ser capitalista, pro norteamericano, pro lo que sea, etcétera. Pero vive combatiendo a Cuba por todo lo que se le antoja. Y hay algunos elementos simples. Analicen cuál es la expectativa de vida del ciudadano cubano y el dominicano. Pónganlo en perspectiva, váyanlo poniendo. Busquen las estadísticas, no las que dan los cubanos, para que tengan seguridad, las estadísticas que dan los organismos internacionales sobre la salud en Cuba, y pónganla en perspectiva. Cuba y nosotros. Busquen los índices educativos de Cuba y nosotros. Ya les dije lo que dan los organismos internacionales. Por si acaso no me vengan con la duda todo el tiempo. Eso dicen los cubanos. No, al contrario. Búsquense los informes de la CIA. De la CIA. Sobre determinadas estadísticas de Cuba. Búsquenla. Busquen las estadísticas de Cuba en el área deportiva frente a la República Dominicana. Y le voy a decir una cosa. Analicen la del 59 para acá. Para que no digan, no, que Cuba estaba... Sí, es verdad. Es verdad, Cuba siempre tuvo mejores estadísticas en muchas cosas que los otros países. Ahora, analicen del 59 para acá. Lo que ha sido fruto del proceso revolucionario de Cuba. Pongan, ya les dije, averigüen la mortandad infantil en Cuba y en la República Dominicana. Averigüen los niveles educativos de Cuba y República Dominicana, con gente del 59 para acá, Entonces, ¿cuál es el reclamo que hacen? Que en Cuba no hay partidos políticos, pero gran felicidad para los cubanos. ¿O acaso creen ustedes que los 60 partidos políticos y asociaciones políticas de este país benefician a la sociedad dominicana? ¿O acaso creen ustedes que eso es democracia? No, todo lo contrario. El desorden en que viven los países llamados democráticos no pueden compararse desde el punto de vista humano al orden
de los países que tienen otra forma de vida. Quieren hablar del comunismo, del socialismo, pero no leen ni siquiera cuáles son los conceptos que enarbola la determinada filosofía política. Y no hay que ir para allá. No hay que declararse comunista, ni socialista, ni trotskista, ni nada. Ni siquiera derechista. Porque en honor a la verdad, a mi convicción, hay gente de concesión derechista en quienes se puede confiar. Indudablemente. En quienes se puede confiar incluso más que algunos alardosos revolucionarios. Alardosos revolucionarios. Que hay muchos, ¿eh? Entonces, el problema nuestro está en la calidad del ser humano, que independientemente de la ideología, en un momento determinado, el orden personal del individuo tiene mucho peso y decisión. Yo prefiero muchos derechistas que son incapaces de aceptar una agresión contra Cuba o contra Venezuela o contra cualquier país que determine vivir basado en una política de soberanía. Muchos derechistas que no aceptan y que no piden una invasión de un país poderoso para un país débil. Los hay. Y hay miles de declaraciones en ese sentido. Mientras que hay una serie de izquierdosos, supuestos izquierdistas, que además de asesinar a compañeros por diferencia en determinados lugares, hoy andan con altoparlante vociferando, pidiendo la intervención norteamericana contra Maduro. Sí, algunos marxitoides que andan por ahí. Otros que andan dando clases por universidades famosas después de haber asesinado a compañeros. Después de haber asesinado a compañeros por lucha intestina, hoy son profesores de prestigiosas universidades y no esconden incluso su satrapía. Y le estoy hablando de izquierdistas. Entonces, no me vengan con el cuentecito. La realidad es que hoy no se puede permitir, por lo menos pacíficamente, por lo menos sin tener el honor y la fuerza de protestar los abusos que se han montado contra países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Hay indudablemente detalles criticables que hay que combatir dentro de los países que enfrentan en este momento a los Estados Unidos. Hay que admitir, pero no aceptar la medicina que nos quieran dar. Hay que admitir que en todos estos países la corrupción ha sido un caballo de Troya en los países de economías liberales. Hay que admitir que en China hay corrupción, pero no vamos a admitir que en China hay corrupción pura y simplemente. ¿Cuál es la consecuencia de la corrupción en China? Pero vaya a las cárceles cubanas e investigue para que usted vea que los que cometen actos de corrupción en Cuba tienen su consecuencia. Pero en cualquiera de esos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, en cualquiera de ellos hay menos impunidad
que en los países que combaten la dignidad como fuerza ideológica. Pero en la República Dominicana hay más impunidad que en Cuba y que en Venezuela y que en cualquier otro lado. Aquí en esta democracia, para no mencionar otros que vociferan, hágale el perfil a cada uno de los miembros del Grupo de Lima, a ver si resisten un examen sobre la corrupción. Eso mismo que están propugnando por derribar un gobierno que a ellos no les simpatiza y que por lo demás es un gobierno legítimo. A esos que están apoyando a un proclamado presidente en un parque cualquiera. No. Entonces, busque la seguridad ciudadana en Cuba y compárela con la nuestra. ¿Por qué no lo hacen? Ah, pero allí hay una dictadura. No, los resultados son los que nos hablan. Vaya a Cuba, camine por todo lado con un saco de dinero de valores en una mochila. Y venga y hágalo aquí con una mochila llena de papel que no sean valores incluso, porque al creer que es valor, entonces hay la consecuencia. No hay forma comparativa. Ah, que usted puede hablar y decir, en Cuba usted puede hablar y decir lo que usted quiera. Lo que usted no puede es violar las leyes constitucionales de Cuba o de cualquier otro país, que debíamos tenerlo aquí igual. En Cuba no se reforma la Constitución cada vez que se quiere. Se dio una Constitución, la Constitución del 13, y ahí están, hoy, ayer, en esta semana pasada, en su tema electoral, en su sistema, como lo tiene Venezuela, como lo tiene los Estados Unidos y todo. Ah, Venezuela, según un grupo, hizo un fraude para favorecer a Maduro, para quedarse en el poder. Hizo Venezuela. O sea, el proceso electoral de Venezuela es fraudulento. Ajá. ¿Y por qué está Trump en el poder? Porque regó manzanas, pero de discordia, en el estado de Florida, donde de manera manual se robaron las elecciones. Entonces, hay cosas que es mejor callarla. Callarla pura y simplemente. Nosotros entendemos claro y estamos claros de que es importante que hoy bajo cualquier sistema haya diálogo, que haya propuestas a discutirla, porque si bien es cierto que en un proceso electoral hay vencedores y vencidos, es simplemente para decidir una autoridad. Una vez pasado ese proceso, vencedores y vencidos deben integrarse para el desarrollo de su país. Creo en eso. Pero no puedo creer que los vencidos desde el punto de vista electoral entonces quieran tomar el poder fuera del sistema que se han dado. Ah, vamos a sacar a Maduro. Perfecto, porque no nos gusta, porque lo ha hecho mal, no importa. Vamos a sacarlo. Y entonces los que apoyaron a Maduro, ¿qué van a decir? Van a decir sencillamente que no lo van a dejar sacar. Entonces, no. Presenten propuestas al gobierno de Maduro. Preséntenle propuestas en el orden económico, no en el orden electoral.
porque el sistema constitucional dijo, independientemente de que usted quiera creer o no, que el ganador fue Maduro. Ahora, las críticas no son basadas en hechos concretos, según la oposición, porque presente planes de desarrollo y de gobierno y que se sienten en la mesa a discutirlo. Y yo creo que sí, yo creo que el gobierno venezolano debe y obtemperaría propuestas de desarrollo que enfrenten errores cometidos, no necesariamente por Maduro, sino por el sistema económico de Venezuela, que es distinto al de la República Dominicana, al de Cuba, al de Brasil y todo. Es una realidad en ese orden. Entonces, nosotros entendemos que el problema tiene que ir más allá de los caprichos y de los abusos que se ejercen contra un pueblo, como es en este caso, el caso de Venezuela. Vamos a una pausa, retornamos de inmediato con el mismo tema, porque se trata de un tema que nos afecta a todos. Señor director. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, sentido común continúa con el tema tratado, porque mucha gente no supo
Y me refiero a gente que tuviera la edad del momento. Porque lo demás es otra cosa. ¿Por qué nosotros insistimos en que la fuerza política deben tener otra orientación? De que las imposiciones, los abusos, el dominio no es herramienta de esta época. Es porque nosotros nacimos al final de la guerra. Es decir, pertenecemos a la década de los 40. No vimos la guerra, cuando hablo de la guerra mundial, no la vimos. Pero después de la guerra mundial, hemos vivido episodios que han marcado a los pueblos, especialmente los pueblos latinoamericanos. Una lluvia de dictaduras, de abuso, de crímenes contra los pensamientos liberales. Uno de los acontecimientos vividos en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial fue el producto de la intolerancia del dominio conservador, la muerte de Gaitán en Colombia, que al mismo tiempo produjo el llamado Bogotazo. Ese fue el detonante entre el pensamiento liberal y conservador, que llevó posteriormente a muchos años de lucha política y militar a Colombia. Pero lo mismo ocurrieron con todas esas groseras dictaduras de Brasil, de Argentina, Pinochet, etcétera. Y esas dictaduras, todas apoyadas, Nicaragua, Trujillo, todas apoyadas por el imperio, en este caso los Estados Unidos. Todas. Para coercionar fuerza contra cualquier pensamiento liberal en América Latina. Y ese pensamiento liberal en América Latina ha sido víctima de persecución, asesinato, encarcelamiento, deportaciones, etcétera. Ante esa situación, el pueblo latinoamericano ha tenido que luchar por conquistas pírricas, en cierto modo, y por otras conquistas de gran calidad y tamaño moral, como es la Revolución Cubana, como fue el ascenso de Allende, que fíjense ustedes, la única revolución que llega al poder de manera violenta fue la Revolución Cubana, porque Nicaragua, aunque hubo un enfrentamiento de carácter militar, fue diferente. Pero en América Latina solo enfrentamiento militar que ha llevado al poder a una revolución ha sido Cuba. Todos los demás cambios en América Latina se han producido con las mismas herramientas del tradicional conservadurismo.
elecciones que se han celebrado y que han perdido y que luego se han negado a perder. Entonces, no hay duda, señores, de que el problema de Venezuela no es Maduro. Entiéndanlo bien, no es Maduro. El problema de Venezuela son los recursos que tiene Venezuela. Es su petróleo, es su gas, es su agua, es sus metales, sus diamantes, su oro. Ese es el problema. Como en un momento determinado en Cuba fueron los casinos, señores, los casinos, que derivaban muchísimas cosas, bienestares, pedazos de playa, playas privadas, etcétera. Porque eso era Cuba, una parcela de recreación del imperio. Una parcela de recreación integrada con una fuerza de esclavos, discriminaciones, todo lo que usted se puede imaginar se construiría en aquel paraíso. Cuando alguien dijo no, lo dibujó bien claro Carlos Puebla. Llegó el comandante y mandó a parar. Y eso no se podía permitir. Y eso trajo otras consecuencias, porque no hemos hablado de la muerte de Kennedy. Pero eso lo dejaremos ahí. Es un problema de ellos. Ahora, lo que sí fue una realidad, fue una revolución en las narices del imperialismo que luego no han querido aceptar porque le da vergüenza, entre otras. Es una vergüenza antropológica. Y esa vergüenza antropológica la transmiten de época a época. Desde Dwight Eisenhower hasta el señor Trump. Entonces, ahí están las cosas. El que quiera ir, que vaya a ver. Por ejemplo, la ayuda humanitaria. Pero en los Estados Unidos hay más gente necesitada que debe administrársele ayuda humanitaria, porque la gente no conoce, la gente no sabe que cantidad de gente en los Estados Unidos vive sobre las rejillas para cubierto malamente para poder recibir el calor de la calefacción y no morirse. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente no conoce la pobreza interna de los Estados Unidos. Apliquen esa ayuda allá, pero la quieren sacar de los Estados Unidos perfectamente. Aplíquenla en Haití o en Honduras. ¿Por qué hay que aplicarla a la fuerza? Forzar una frontera para yo entrar, para llevar un supuesto alimento. Cuando se habla de alimento envenenado, no hablamos pura y simplemente de algún veneno que se le pueda suministrar al alimento. Hablamos de las intenciones escondidas detrás de esa obra caritativa que tratan de explotar. Nosotros sencillamente queremos decir dos cosas. Condenamos toda actitud malsana, oculta, bajo cualquier sombrilla religiosa, bajo cualquier sombrilla disimuladora, especialmente la sombrilla cultural, artística, donde se ve envuelto un personaje que le llaman Juan Luis Guerra. Pura y simplemente, un personaje que no aceptamos su conducta bajo ninguna razón. No importa que sea el artista más grande del mundo. Hay grandes valores intelectuales, sociales, etcétera, que son perversos para la sociedad. Y ese señor es uno de esos. No tenemos más
para hoy por razones de tiempo, no porque no hayan más argumentos. Pero el tiempo nos dice que mañana será otro día, cuando Sentido Común estará de nuevo con ustedes. Así es que espérennos. Mientras tanto, esperen Momentum con el doctor Miguel Gil. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.